Damos la bienvenida a todos los amigos, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos acompaña en este servicio Noche de Poder y Gloria. Damos la bienvenida a todas las familias, todos los hermanos, todos los amigos, cada visita que está en este lugar. Y damos la bienvenida también a esa iglesia virtual que está conectada por este medio. Que el Señor les bendiga y que el Señor en esta noche siga añadiendo bendición a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Bien, vamos entonces a la palabra para recibir palabra de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: el reino de Dios domina sobre todas las cosas. Aleluya. Quiero empezar en esta noche diciendo lo siguiente. Hay una agitación. Diga conmigo: agitación. Diga conmigo: agitación. Hay una agitación en el mundo espiritual. Y como primero fue ocasionado en el mundo espiritual, por consiguiente se está manifestando en el mundo natural. Dios está al control de todo lo que está pasando. Diga conmigo: Dios tiene el control de todo. Lo que vemos hoy en el mundo y aún en nuestro país no es otra cosa que un sacudimiento. Diga conmigo: sacudimiento. Un sacudimiento de todos los sistemas políticos, económicos, sociales y aún religiosos. Quiero decirle a esta iglesia y a este pueblo que en el mundo van a seguir los caos, van a seguir los disturbios, van a seguir las manifestaciones, pero en medio de todo el caos, el Espíritu de Dios se va a mover como al principio de la creación para arreglar el desorden, para llenar el vacío y para alumbrar las tinieblas que están sobre la faz de la tierra. Hay una agitación espiritual. Diga conmigo: hay una agitación espiritual. Y es un sacudimiento de las cosas visibles para que se manifieste lo invisible y lo eterno del reino de Dios. La iglesia no puede estar atemorizada. El pueblo de Dios no puede estar atemorizado. Debemos confiar que el reino de Dios domina sobre todo, que Jesucristo domina sobre todas las cosas. Y este reino no es un reino animal, es un reino espiritual. Y el rey de este reino es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Así que no te puedes dejar desenfocar por las cosas que están sucediendo en el mundo y aún en nuestra nación. Debemos estar compenetrados con el reino de Dios.
Diga conmigo: compenetrados con el reino de Dios. Y teniendo plena certeza de que Dios se va a glorificar en medio de todo lo que está pasando. Amado pueblo, iglesia de Jesús, viene un poderoso mover del reino de Dios. Parece que no lo escucharon. Oh, viene un poderoso mover del reino de Dios para nuestra nación. Alguien diga aleluya. Repito, viene un poderoso mover del reino de Dios sobre nuestra nación. Y Dios se hará sentir. Y Dios se hará notar. Y saldrá Jehová e irá delante de su pueblo. Y va a salir a favor de su iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios. Así que, pueblo, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Alguien diga aleluya. Gloria. No temáis, manada de Dios, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tú y yo poseemos un reino. Tú y yo nos movemos por las leyes de este reino. Tú y yo tenemos fe absoluta en este reino. Y este reino se camina por fe, porque es un reino inconmovible, porque es el reino de Dios. Y este reino de Dios, ninguno de estos sistemas políticos, económicos, sociales, ningún disturbio, ninguna manifestación va a afectar el reino de Dios. Antes, por el contrario, el reino de Dios va a afectar todas las cosas. Por eso la iglesia tiene que tener fe. La iglesia tiene que tener confianza. La iglesia no puede estar intimidada. Todo lo que está pasando, Dios lo permite con un propósito: para que el pueblo de Dios se humille, para que la iglesia busque el rostro de Dios, para que el reino de Dios venga en medio del desorden, arreglar el desorden, para que el reino de Dios se manifieste en medio del vacío, para llenarlo, y para que el reino de Dios traiga la luz del Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, pueblo de Dios, viene un poderoso mover como nunca antes del reino de Dios sobre las naciones de la tierra. Y Dios va a hacerse sentir, Dios se hará notar, y Dios irá delante de su pueblo y de su iglesia lavada con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Así que, número uno, necesitamos una investidura del Espíritu Santo para esta hora, para poder manifestar el reino de Dios con gloria y majestad. Sin una investidura del Espíritu Santo no va a ser posible. La iglesia necesita una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: mi hermano, tú necesitas una nueva experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un bautismo del Espíritu de Dios, porque sin un bautismo del Espíritu Santo no podremos ser efectivos en nuestra asignación profética como la iglesia de Cristo que somos. La maquinaria del reino de Dios solo funciona con una iglesia que busca la llenura del Espíritu Santo. Así que yo voy a tener fe y confianza que el Espíritu de Dios va a mover, aleluya, su poder y su gracia en medio de todo lo que está pasando, para darnos esperanza de que en medio de un caos, de un desorden y de un vacío, la gloria de Dios se va a manifestar, para que nosotros demos gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. La maquinaria del reino de Dios solo funciona con una iglesia que busca la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. En el principio de la creación solo había desorden. En el principio de la creación todo estaba en vacío. En el principio de la creación
todo estaba en tiniebla. En el principio de la creación todo era un caos. Pero ¿cómo está la gente de hoy en día? ¿Cómo están las naciones de hoy en día? ¿Cómo está la cultura de hoy en día? ¿Cómo está la sociedad de hoy en día? ¿Cómo están los pueblos de hoy en día? Igual que al principio, en vacío, en caos, en descomposición y en tinieblas. Indicando esto, que así como el diablo le dañó la tierra a Dios y Dios tuvo que empezar de nuevo diciendo sea la luz, escúchame bien, tú también tienes que darte una oportunidad para que empiece a proclamar el reino de Dios como nunca antes. Yo creo que Dios le va a dar una nueva oportunidad a nuestra nación. Dios le va a dar una nueva oportunidad a este país para que se arrepienta, para que verdaderamente se vuelva a Jehová Dios en ayuno, en silicio y en humillación. Y al igual que al principio de la creación, donde solo había desorden, donde solo había vacío, donde solo yacían las tinieblas, así está la gente igual, en vacío, en desorden y en tiniebla. Así están pueblos enteros, políticos enteros, sistemas políticos, sociales, religiosos, culturales y económicos en vacío, en desorden y en tiniebla. Pero solo el Espíritu de Dios puede cambiar el panorama que Satanás piensa que él tiene bajo control. Solo el Espíritu de Dios podrá moverse en medio del vacío, del caos y del desorden. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2, y la tierra estaba y la tierra estaba ¿cómo? Dígalo. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y cómo está mucha juventud de este tiempo desordenada, y cómo están familias en este tiempo desordenadas, y cómo están naciones en este tiempo desordenadas, y cómo están algunos creyentes vacíos, y cómo estaba la creación al principio vacía. El diablo pensó que ya tenía la tierra destruida, y cuando el diablo estaba cantando victoria, de repente empieza a ver una luz que traspasa las densas tinieblas. ¿Quién era? El Espíritu de Dios, quien se paseaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Vengo a decirle a Colombia: Colombia, prepárate para un aterrizaje del Espíritu de Dios. En medio del abismo, en medio del caos, en medio de las aguas, en medio de todo lo que estamos viviendo, el Espíritu de Dios se movía, y esto no ha cambiado. El Espíritu de Dios se seguirá moviendo donde hay una iglesia que está levantando la mano diciendo: Espíritu Santo, ven. Glory. El Espíritu Santo no depende de las cosas que el hombre haga. El Espíritu Santo solo depende de Dios y trabaja en unión con la deidad. Entendamos que el Espíritu Santo no depende ni del desorden ni del vacío. Él es suficiente. Él es luz. Él no depende de las tinieblas, más bien las disipa. Él no depende del vacío, más bien lo llena. No depende del hombre. Él cambia y transforma al hombre. No depende de lo que el diablo haga o deje de hacer. Él tiene el poder de recrear la tierra con su luz. Así que el Santo Espíritu, Holy Spirit, lo llena todo, lo arregla todo, lo recrea todo y lo cambia todo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Venga tu reino. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Glory. El Espíritu Santo lo cambia todo, lo arregla todo, lo recrea todo. El problema es que la iglesia ha buscado muchas cosas. La iglesia ha buscado muchas cosas, muchos embelecos, mucho aparataje.
antes de buscar la primera cosa, la primera persona y la más importante, que se llama la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no viene, esto sí que va a ser un reguero. Pero paz, seguridad, fe y certeza tenemos que Jehová no ha mentido, y hay una profecía sobre nuestra nación, que Colombia es tierra de avivamiento. Aleluya. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está, Él tiene el control. Pero si el Espíritu Santo no está, no hay iglesia. Si Jesús no está, no hay reino. Y aun si la iglesia existe, pero no está el Espíritu Santo, no tendrá poder, no tendrá influencia y no podrá afectar su mundo. Por lo tanto, es de imperativa importancia que la iglesia clame al Espíritu Santo y lo provoque y le pida a Jesús: Jesús, envía tu Espíritu Santo. Y es necesario que la iglesia levante las manos al Señor y pueda decirle al Padre: Padre, envía tu Espíritu Santo por razón de Jesús. Padre, envía tu Espíritu Santo por causa de tu Santo Hijo Jesús. Tenemos una iglesia que usa muchos sustitutos. Sustitutos para el poder, sustitutos para la fe, sustitutos para la piedad, sustitutos para el cambio. Y lo único que necesita nuestra nación y los países del mundo es una suministración del Espíritu de Dios. Pero la iglesia decide. ¿Quiere que le diga algo? Hay cosas que el gobierno no va a poder resolver. Y en un gran segmento de la iglesia está indiferente a lo que está pasando. No podemos enredarnos en el mundo, que nos desviemos de la voluntad de Dios, pero tampoco podemos ignorar lo que Satanás quiere traer para destruir nuestra nación. Tenemos que levantarnos, tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que seguir orando al Señor para que el reino de Dios venga y la presencia de Dios cambie la vida de los moradores y los habitantes de nuestro país y de las naciones. Por eso, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. ¿Cómo está el gobierno? Desordenado. ¿Cómo está la tierra? Vacía. ¿Cómo están las ciudades? Vacías. ¿Cómo están las ciudades? Solas. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están? En tiniebla. ¿Cómo está la moral del pueblo? En tiniebla. Porque ya se pierde todo sentido de respeto y de tolerancia. Y llega un punto donde el hombre se devora al propio hombre. Y esa no es la voluntad del Padre. Tenemos derecho, claro, a manifestarnos, a protestar por nuestros deberes, por nuestros principios. Pero no, el hombre no puede ser caníbal de su propio semejante. Porque el peor crimen es matar a tu semejante. Y hay muchas formas de hacerlo, no solamente con un arma. Hay muchas formas de hacerlo. Por eso ese es el mandamiento que Dios nos dice, que ahí está resumido todo, la ley y los profetas. Oye, Israel, porque uno solo es tu Dios, y amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué sucede? Si hay una iglesia que no ha enseñado los principios de la palabra, debemos por eso predicar la palabra. La palabra no puede ser negociada. No importa el vacío, no importa el desorden, no importa las tinieblas. Escúchenme, amados hermanos, hay una agitación en el mundo espiritual. Todo lo que usted está viendo es una agitación primeramente en el plano espiritual. En el plano espiritual hay un agite, hay una conmoción espiritual, hay un sacudimiento espiritual. Y como consiguiente, cuando se sacuden las cosas en el mundo espiritual, en el mundo material, en el mundo físico, no hay otra opción
que lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Por eso la iglesia de Dios tiene que seguir orando. La iglesia de Dios tiene que seguir humillándose. La iglesia de Dios tiene que, aleluya, clamar al Dios que tiene el poder para cambiarlo todo. Por eso la iglesia no puede estar desapercibida y debe estar entendida en los tiempos, como predicaba el martes. Una iglesia que comprenda el reloj de Dios, que sepa cuál es el tiempo profético que estamos viviendo, para que pueda moverse, para que pueda orar y para que pueda ser guiada de acuerdo por donde el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Qué sucede si la iglesia no entiende el mover de Dios? Va a perder el tiempo. Y Dios quiere hacerse sentir, Dios quiere hacerse notar en este tiempo. Pero primero hay cosas que están fuera de lugar y fuera de orden, que tienen que ser sacudidas. Y eso tiene que venir primero, antes de que venga la manifestación de lo invisible, de lo eterno y del glorioso reino de Dios. Por eso, pueblo de Dios, como la iglesia triunfante de Cristo, tenemos la sagrada responsabilidad de seguir anunciando que hay una conmoción en el mundo espiritual y que pronto vamos a ver a Dios hacerse sentir y hacerse notar. El pueblo de Dios debe comprender lo que se está moviendo en el mundo del espíritu, pero para eso debemos saber el tiempo y debemos tener nuestro espíritu abierto a lo que el cielo está diciendo. Dice Lucas capítulo 7, el verso 18 al 23. Y respondió Jesús, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo lo que está sucediendo en nuestra nación es la antesala para que una manifestación del evangelio de Dios empiece a afectar ciudades completas, caseríos y lugares en donde estaban velados por las tinieblas. Todos los lugares que habían estado velados por las tinieblas serán destapados y abiertos por el poder del Espíritu de Dios y el evangelio del reino de los cielos. Por eso tenemos que decirle a un mundo que el reino de Dios domina sobre el caos, el reino de Dios domina sobre el vacío, el reino de Dios domina sobre las manifestaciones, sobre los disturbios, sobre los motines, sobre las marchas, sobre el pueblo que está incendiado. El reino de Dios está por encima de todo y gobierna todo lo del mundo visible. Alguien diga aleluya. Y ahora este reino está dentro de ti. ¿Y está dentro de ti para qué? Para manifestarse. Dice la palabra de Dios en Romanos: porque la tierra gime. ¿Por qué gime la tierra? Por la manifestación gloriosa. ¿De quién? De los partidos políticos, de las marchas por la paz, de los conciertos artísticos. No, por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que está pasando en la tierra es lo que la misma tierra está diciendo: hijos de Dios, salgan a la luz, manifiéstense, porque ha llegado la hora y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús. Alguien alabe la gloria de Dios. La tierra gime, la tierra grita y la tierra llora. Es para que los hijos de Dios se manifiesten. La verdadera manifestación que debería existir debería ser la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Pero en medio del caos, del desorden y del vacío, entonces tiene que haber una conmoción. Diga conmigo: conmoción. Para que los sistemas económicos, políticos, sociales y religiosos sean sacudidos. Y cuando se sacude,
todo lo que esté flojo va a caer. Todo lo que sea corrupto va a caer. Todo lo que no tenga el carácter del reino de Dios va a caer. Todo lo inmoral va a caer. Todo lo perverso va a dejar de ser. ¿Y sabe qué es lo único que va a quedar? El carácter de una generación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios tienen que manifestarse al mundo y demostrarle al mundo que nuestra lucha no es ni de clase social, ni de clase política, ni de clase ecuménica, ni de clase de raza. Nuestra verdadera lucha es espiritual. Por eso el reino de Dios está dentro de ti, y dentro de ti tiene que manifestarse allá afuera. Usted tiene que salir a hacer la voluntad de Dios y proclamar que el reino de Dios está en marcha dentro de usted, y decirle a un mundo que está confundido, y a una iglesia que está en tinieblas también, y a un mundo que está en caos y está en crisis, que solamente hay una esperanza para la raza humana, y se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey del reino. Y el reino de Dios no está en vergüenza. El reino de Dios no está en bancarrota. El reino de Dios no está en miseria. El reino de Dios no hay corrupción. En el reino de Dios no hay violencia. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay maldición. En el reino de Dios hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesita nuestro país. Y eso es lo que necesitan las naciones del mundo. Y el reino de Dios va a estremecer los confines de la tierra. Donde está el reino de Dios en operación, Dios llega con poder. Dios llega con salvación. Dios llega con dominio. Diga conmigo, dominio. El reino de Dios lo domina todo. ¿Usted cree que Dios está nervioso por lo que está pasando? Dios está en su trono y Él reina con poder y autoridad. Pastor, y entonces, ¿por qué si tenemos un Dios bueno? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas malas? La misma maldad del hombre y la rebelión de los hombres contra Dios, y por haberle dado la espalda al Creador, dice Romanos 1, por haberse encallecido las conciencias, dándole culto más a lo creado que al Creador. Si me lo ponen, creo que Romanos 1:20. Ahí manifiesta el carácter de la verdadera naturaleza de los hombres de hoy en día, que es una generación que se ha corrompido en la inmoralidad, que le ha dado la espalda a Dios. Y cuando eso sucede, muchas veces Dios aparta su rostro de naciones, de ciudades, de gobiernos. ¿Y sabe qué es lo que tiene que volver a hacer los gobiernos, las ciudades, los moradores, los habitantes y la propia iglesia? Volcarse nuevamente a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se descarriaba, Dios los entregaba a voluntad de sus enemigos, hasta que se oía el clamor. ¿De quién? De los hijos de Israel. Y dice que cuando el clamor subía ante la presencia de Jehová Dios, ¿qué hacía Dios? Dios tenía misericordia y los libraba de los juicios presentes. Por eso la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice la palabra, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Ya usted sabe la palabra. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Dice la palabra, Romanos 1, verso 21. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ay Padre Santo, fue que entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron que necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Dios entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Eso es lo que está pasando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Y los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira ahí, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso Dios los entrega. Dios entrega a naciones a violencia, porque hay sangre inocente derramada, hay robo, hay avaricia, hay maldad. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega. ¿Y para qué? Para que sientan el peso del juicio de Dios y no tengan otra opción sino que levantar las manos al Creador en arrepentimiento. Vamos a clamar: reino de Dios, ven con arrepentimiento. Reino de Dios, manifiéstate en todas las naciones del mundo. Manifiéstate en nuestro país. Establécete con dominio, establécete con autoridad, y que el hombre no tenga ninguna otra alternativa que si no sea levantar las manos al Dios del cielo en arrepentimiento, para que el reino de Dios se imponga con poder y con gloria. Alguien dice aleluya. Glory. Número 2. Todo lo que no tiene carácter de reino va a ser sacudido y zarandeado. Hebreos 12, verso 26 al 29. Hebreos 12, 26 al 29. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra,
sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción, diga conmigo, remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Tenemos un Dios de amor, pero un Dios también de fuego consumidor. Este reino de Dios viene con poder y está avanzando para imponerse con gloria. Nada lo va a detener. Viene con dominio y autoridad y va a remover, diga conmigo, va a remover. Diga conmigo, el removedor de Dios. Las mujeres se ríen porque ya se la echan en las uñas. Diga conmigo, el removedor de Dios. Y ese es el reino de Dios que está sacudiendo. Está sacudiendo, hermano. Todo lo que sea corrupto va a caer. Todo lo que no tenga el carácter del reino de Dios no va a poderse sostener en este tiempo. Y va a sacudir todo lo que no tiene la justicia de este reino. El reino trae sacudimiento. Diga conmigo, el reino trae sacudimiento. Y eso provoca un desplazamiento en el mundo espiritual. Y es inevitable que no suceda en el mundo físico, porque todo lo que uno ve en el mundo físico es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Todo aquello que no tiene carácter del reino de Dios va a empezar a manifestarse, porque el mismo reino expone a la luz lo oculto. El reino de Dios va a sacar a la luz a Lucifer y lo va a exponer. El reino de Dios va a exponer las tinieblas. El reino de Dios va a exponer lo engañoso, va a exponer lo falso. Eso es inevitable. Es inevitable, pueblo, es inevitable. Diga conmigo, hay una agitación en el mundo espiritual. Dile que está a tu lado, dile, hay una agitación. Hay una agitación, hay una agitación en el mundo espiritual. Y cuando esta agitación está sucediendo, el mismo reino que salva, el mismo reino arranca. Él viene imponiéndose, pero primero viene arrancando. Antes de imponerse, antes de plantarse, Él arranca. Mire lo que dice Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Para arrancar. ¿Por qué no empieza diciendo para plantar? Porque antes de que el reino de Dios se manifieste con poder, Él va a venir a arrancar y a destruir todo lo que sea corrupto e inmoral, y todo lo que no tenga carácter de reino. El reino de Dios nunca viene simple para primero plantarse. No. Cuando Jesús vino, Jesús tuvo que venir primero a echar fuera el diablo para poder establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres. O sea, que mira todo lo negativo, cómo empieza el reino. El reino empieza arrancando, destruyendo, arruinando y derribando, para luego, donde se arrancó, edificar. Donde se desplantó, plantar. Donde se arruinó, construir. Y donde no había nada, edificar, para que solamente quede de pie el cimiento original del fundamento de los siglos, que se llama
Jesucristo, el único fundamento correcto. Alguien diga aleluya. Por eso tú y yo hemos recibido un reino, y este reino tiene dominio, domina sobre todas las cosas. Este reino viene para sacudir todo lo que es falso, todo lo que no tiene imagen de Dios, todo lo que se viste de apariencia de piedad, pero es un disfraz. El reino lo va a remover. Todo lo que no es reino y se disfraza aún en las iglesias, toda iglesia que se disfraza de espiritualidad va a ser sacudida. Todo cura corrupto va a ser sacudido. Pastores corruptos van a ser sacudidos. Políticos corruptos van a ser sacudidos. Congresistas corruptos van a ser sacudidos. Todo lo que no esté en el orden del reino de Dios va a ser sacudido, para que venga el invencible y eterno y glorioso y sobrenatural reino de Dios. Aleluya. Un reino inconmovible. Diga conmigo, yo recibí. Firme estaré. Y firme estaré. Aleluya. Este reino viene comandado por el rey de este reino, Jesús. Y Jesús viene a buscar su iglesia. Diga conmigo, su iglesia. Él viene a buscar la iglesia que es trigo. Viene a buscar iglesias que son trigo, cristianos que son trigos. ¿Cómo así, pastor? Que dan frutos. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. Él no viene a buscar iglesias cizañas y creyentes cizañas, porque el único que siembra cizaña es Satanás, el diablo. Así que la iglesia que es cizaña se quemará. Los sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos que sean cizaña se van a quemar en este tiempo. Y solo Él viene a recoger lo que es grano de trigo, porque dice la palabra que Él va a permitir que crezca la cizaña juntamente con el trigo. Y los discípulos dijeron: Señor, pero arranca la mala hierba, la cizaña. Y Él dijo: no, déjala que crezca, porque de pronto arrancando la mala hierba puede arrancar el trigo. Deja que el reino haga la diferencia. Cuando ellos crezcan, lo que es cizaña no va a tener fruto, y como no tiene fruto, no tiene arrepentimiento. Por eso el bautista, su primer mensaje fue: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Y después dijo: y haced frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo que sea trigo dará fruto, porque se parece al carácter de Dios. Pero todo lo que es cizaña es apariencia, es falsedad, es fachada, es mentira, es engañoso. Se parece, pero no es. Por lo tanto, todo lo que esté encubierto, todo lo que sea engañoso, falso, espurio, todo lo que sea del carácter de las tinieblas, no va a poder prevalecer. Por eso levantemos nuestras manos al Creador y digámosle: Señor, envía tu Espíritu Santo y establece el reino de Dios. Recibí un reino que es eterno. Yo recibí un reino que es eterno. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Por eso, iglesia, no te desenfoques mucho por lo que está pasando en el mundo, que termines desconectándote del mismo reino de Dios. Ten conciencia y carácter de reino, y comprende que todo esto es necesario que acontezca.
para que pueda establecerse el inconmovible reino de Dios. Y número 3, dile a la persona que tienes a tu lado: en medio de un mundo en crisis, Dios levantará una verdadera iglesia que será una embajada de su reino. Y dice la palabra en Isaías 2, 2-3: acontecerá. Hoy estoy suave pero marcando la palabra. Acontecerá que en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la cabeza de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. He oído, pueblo, y correrán a él, y correrán a él. Dígalo: y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, ¿quién es Sión? La iglesia. Porque desde Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Indicando esto, que solamente el mundo entero se va a postrar y va a levantar, aleluya, sus manos al Señor, y va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y los pueblos, y los presidentes, y los congresistas, y el pueblo de a pie, y los pueblos y los reyes vendrán y dirán: subamos al monte de Jehová. ¿A dónde? A la casa de Jehová Dios, a la casa del Dios de Jacob. Esto es, a la iglesia. Y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque desde Sión saldrá la ley, la palabra, el consejo, la sabiduría, los lineamientos, para poder dirigir las naciones, para poder enseñarle a los moradores de la tierra, y enseñar los principios del reino, que son justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo recibí un reino que es eterno. Aleluya. Yo recibí un reino que es eterno, el reino de Dios. Por eso, el reino de... la mayor gloria de la iglesia es que camine de la mano con Jesús y sobre este reino inconmovible. Una verdadera iglesia de reino no pone su luz debajo de un cajón, sino que alumbra como antorcha en el lugar donde hay oscuridad. En medio de toda la oscuridad que se está viviendo, llegará el momento oportuno donde el hombre no tendrá más nada de qué agarrarse, y tendrá que agarrarse del reino de Dios. Por eso esto no es en la agenda de los hombres, no es en la manecilla de los hombres, no es en el reloj de los hombres, es en el tiempo de Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dígale al que está a su lado: Dios sabe lo que está haciendo. El diablo está suelto, sí. Por eso la iglesia no puede estar escondida. Somos luz para alumbrar las tinieblas. Somos luz para iluminar desde lo alto como cabeza de monte. La luz no puede perder su esencia y su naturaleza, porque pierde su propósito. La iglesia está preparada por Dios para este tiempo, para hacer luz en medio de tinieblas. Y por eso nunca puede apagar su llama. ¿Qué pasa si se apaga la luz de la iglesia? Se apaga su propósito. Y la luz del evangelio y del reino de Dios no puede apagarse. Por eso los cristianos no pueden perder su sabor, su luz. ¿Sabes qué es tu sabor y tu luz? Tu fe. Si tú pierdes tu fe, serás, dice la palabra, pisoteado
y serás ¿qué? Hollado por los hombres y serás objeto de burla para el mundo impío. Por eso la iglesia no puede perder su sabor, su esencia y su sustancia. La iglesia tiene que saber lo que está peleando para saber moverse, para saber esperar en Dios y para saber accionar cuando el Espíritu Santo diga: es la hora. El tiempo es el tiempo para que el reino de Dios se manifieste en medio de esta crisis. Es el tiempo que la iglesia se levante en fe con la luz del evangelio. En esta crisis que vivimos es el mejor momento donde la iglesia de Cristo más va a alumbrar. Es el momento de llevarle la luz de Cristo a los que están siendo apagados por la crisis. Tú y yo somos parte de este reino que está preparado para esta última hora. Y mantengamos nuestras antorchas de fe arriba, porque solamente estamos esperando la orden precisa y exacta del reloj del cielo para manifestar este reino inconmovible como nunca antes en la faz de la tierra. Un reino invisible, yo recibí un reino invisible. Camino por fe, dígale, camino por fe, levante la mano al cielo, camino por fe, dígalo al Señor, camino por fe, camino por fe. Yo recibí un reino que es eterno, un reino que es eterno. dígalo. Yo recibí un reino que es eterno. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Yo recibí, dígalo. Yo recibí Toda la iglesia dice: un reino que es eterno. Yo recibí un reino que es eterno. El reino de Dios, el reino de Dios. el reino de Dios, Y este reino es el reino invencible. de Dios, Y es sobrenatural. el reino de Dios. Gracias, Padre. Amada iglesia, espero que hayan sido bendecidos con esta enseñanza y que usted se vaya para su casa